Arrancamos entonces con el tejido muscular. Desde ya les hago una aclaración, que es que la facultad, hace unos años, sacó de su teoría el proceso de contracción muscular. Pero sin embargo, si ustedes se fijan, van a ver que a continuación, no recuerdo bien la página, a ver si lo tengo abierto el apunte, no, dice anexo contracción muscular en el cuaderno. Bueno, eso lo hemos dejado porque la facultad es como que hay cosas de ahí que preguntan y hay cosas que no. El proceso de contracción en sí, es bastante complejo, no lo pregunta, pero sí pregunta algunas cosas particulares del proceso, ahora las vamos a ver, que sí son interesantes y que las tienen que ser. Por eso acá en el Power van a ver que hay algunas cosas de contracción muscular, por más que el proceso en sí todo no está explicado. ¿Para qué sirve el tejido muscular? Claramente la función es la contracción. El tejido muscular se caracteriza porque su matriz es rica en fibras colágenas y elásticas, y esto que nosotros vemos acá, todo esto, es lo que se llama miocito o fibra muscular. Es lo que compone los músculos. Es decir, si yo veo un músculo, que quieran imaginar, serían un montón de estas fibras musculares o miocitos rodeados por tejido conectivo. Pueden ser miles de miocitos rodeados por tejido conectivo. Ahora, dentro de esa fibra muscular o miocito, la estructura es más compleja. No es tan simple como una célula y nada más. Dentro de ese miocito o fibra muscular, todo esto, yo voy a encontrar una membrana que la rodea a la fibra muscular o miocito, que se llama sarcolema, un citoplasma interno, que por ahí acá no se ve, pero sería como todos esos espacios que tienen acá, que se llama sarcoplasma, que es como el citoplasma de la célula, y básicamente este miocito o fibra muscular está formado por miofibrillas, que son las que tienen acá. Esto que ustedes ven acá son miofibrillas. Ahora vamos a ver cómo es la estructura de cada una de estas miofibrillas. Pero, a su vez, estas miofibrillas están rodeadas, es lo que están viendo acá, por algo que se llama retículo sarcoplasmático, que es un retículo que contiene calcio y que es sumamente importante en el proceso de la contracción muscular, porque el calcio es importante en la contracción. Entonces este retículo tiene como tubos transversales que se llaman túbulos T. Esos retículos están rodeando, como les muestran acá, a las miofibrillas. Vamos a ver enseguida el proceso de contracción y van a ver qué es lo que ocurre con él. Porque en realidad lo que se contrae es cada una de estas miofibrillas y eso hace que se contraiga la fibra muscular completa. Entonces, ¿cómo se clasifica el tejido muscular? El tejido muscular lo clasifico en músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco y músculo liso. ¿Por qué se le llama estriado? Porque si yo lo miro al microscopio, aparecen como bandas, como estrías, porque las proteínas que están formando estos músculos, que son la actina y la miosina, que son proteínas contráctiles, se disponen en un aspecto de bandas. Entonces eso es lo que le da a estos dos músculos el aspecto de estriado. Ahora lo van a ver en una imagen en el microscopio para que entiendan a qué me refiero. El músculo esquelético es básicamente los músculos que forman parte de nuestro cuerpo. Es decir, son células multinucleadas, es decir, en cada miocito voy a encontrar muchos núcleos, y está inervado por el sistema nervioso somático. Yo sé que todavía no han visto sistema nervioso, les cuento un poquito para que sepan. El sistema nervioso nuestro se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. A su vez, dentro del periférico, yo lo divido en somático y autónomo. El somático es el que controla a los músculos esqueléticos. La mayoría de nuestros músculos esqueléticos son voluntarios. El músculo estriado cardíaco es el que forma el corazón. Entonces, en este caso, también tiene este aspecto de estrías, pero las células son mononucleadas, tienen un solo núcleo.
Y en este caso está inervado por el sistema nervioso autónomo, es decir, claramente es involuntario. Y por último tenemos el músculo liso, que tienen este aspecto fusiforme, los miocitos, también son mononucleados y se llaman liso porque la célula no tiene ese aspecto como de bandas como aparece en estos dos. Y también obviamente está inervado por el sistema nervioso autónomo, es decir, que también son involuntarios. Entonces lo encuentro en órganos, en la mayoría de los órganos encuentro este tipo de músculo liso, no sé, en el estómago, en el intestino. Cuando yo hablo de músculo estriado, es esta apariencia. ¿Ven? Que parecen como estrías. Bueno, en este caso es una imagen de un músculo esquelético estriado del esófago. Entonces, ¿qué características tiene el músculo estriado esquelético? Primero, que el 20% del peso de una mujer y el 40% del peso de un hombre es músculo. Segundo, que estos músculos se van a unir a los huesos a través de tendones, eso lo estuvimos hablando ayer, y la mayoría de los músculos son antagónicos de los músculos esqueléticos. ¿Qué significa esto? Que cuando un músculo se está contrayendo, el otro se está relajando. Imagínense el bíceps y el tríceps, que son los que están acá. Cuando el bíceps se está contrayendo, el tríceps se está relajando. Y cuando el tríceps se está contrayendo, el bíceps se está relajando. Eso quiere decir que son músculos antagónicos. Lo mismo podríamos hacer con los músculos de la pierna, por ejemplo. La mayoría de nuestros músculos esqueléticos son antagónicos. ¿Cómo está formado ese músculo? Un poco por lo que yo les estaba hablando recién. Primero, las células, el miocito o fibra muscular, es multinucleada. Generalmente miden varios centímetros, a diferencia de, por ejemplo, las células musculares cardíacas, que son más cortitas. Y, como les dije, la membrana externa o sarcolema tiene invaginaciones que se llaman túbulos T. ¿Y por qué hacemos esto, remarcar acá? Porque son fundamentales para el proceso de la contracción. Es decir, vuelvo acá, esta membrana externa, que es el sarcolema, tiene invaginaciones que se llaman túbulos T, que ya van a ver por qué son tan importantes. Cada fibra muscular, o miocito, está formado de 1000 a 2000 miofibrillas. Es decir, cada una de estas fibras musculares contiene de 1000 a 2000 miofibrillas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A su vez tengo el retículo sarcoplasmático que contiene calcio y las miofibrillas que lo están componiendo, estas miofibrillas que tengo acá, tienen unidades repetidas que se llaman sarcómeros. Ahora lo vamos a ver cómo es la estructura. Pero para que se den una idea, en cada una de estas miofibrillas yo encuentro unidades repetidas que se llaman sarcómeros. Ahora, acá les mostramos lo que son los músculos esqueléticos, no se tienen que saber todos, ya van a ver en la unidad que sigue cuáles tienen que saber y cuáles no, pero como para que se den una idea lo que es. Acá vemos, por ejemplo, células estriadas en la lengua, no sé si alcanzan a ver que se ven las estrías. Acá, por ejemplo, vemos una célula muscular estriada, pero cortada transversalmente. Acá vemos un músculo esquelético teñido de azul, entonces se alcanzan a ver esas estrías. Por eso se le llama estriado esquelético o estriado cardíaco. En este caso son todos los que les han mostrado, son estriados esqueléticos. Este es el estriado cardíaco. Aparece como bandas, como estrías. Son células mononucleadas, más cortas que las esqueléticas, y con extremos romos. ¿Qué significa extremo romo? Que no tiene punta, que no es un aspecto fusiforme en punta, sino que tiene extremos sin filo, diríamos, sin punta. Una de las características de este músculo estriado cardíaco es que más allá de ser involuntario, porque yo no digo que se contraiga el corazón, que no se contraiga, no lo puedo controlar, es involuntario, hay algunas células del corazón que tienen la capacidad de autoexcitarse. Lo vamos a ver en circulatorio, no se hagan problema, pero
hay células que se encuentran en el corazón, puntualmente en una estructura que se llama nodo sinoauricular del corazón, que son células especializadas que tienen la capacidad de autoexcitarse y generar un potencial. Por eso yo puedo sacar un corazón del cuerpo humano y seguir latiendo, porque esas células que se encuentran puntualmente en el corazón tienen la capacidad de excitarse solas. Entonces eso es lo que genera el latido cardíaco, que es aproximadamente en una persona en reposo 70 veces por minuto, 70 latidos por minuto. No se hagan problema tanto esto porque ya lo vamos a repasar en sistema circulatorio, pero como para que se den una idea. Y el último es el músculo liso. Si lo ven acá, no aparecen estrías. También son células mononucleadas, pero ¿por qué se le llama liso? Porque la actina y la miosina que lo están formando no se ensamblan formando como estrías. Entonces por eso no se le llama estriado, pero obviamente también tienen actina y miosina, que son las proteínas contráctiles. Los músculos, gracias a la actina y la miosina, es que se contraen, que son proteínas de tipo contráctil. Una de las características del músculo liso es que se encuentran en los órganos internos y generalmente se disponen en dos capas. Y puede que en esas dos capas tengan una disposición distinta. Por ejemplo, puede que en una de las capas tengan una orientación longitudinal y que en otra capa tengan una orientación transversal. Esto también lo vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos la mucosa del intestino, del estómago. Van a ver que existen dos capas, o a veces en algunos tres, donde yo encuentro que el músculo liso tiene como distintas disposiciones. Acá, por ejemplo, están viendo en el intestino las dos capas de músculo liso. Acá, por ejemplo, están viendo las dos capas de músculo liso del estómago. Entonces, obviamente, como les dije, acá lo están viendo en el yeyuno, que es parte del intestino delgado. Acá lo estamos viendo en un bronquiolo. Entonces, la mayor parte de las veces se encuentran dos capas de músculo liso y esas dos capas puede que tengan las células una disposición distinta. Pero siguen siendo músculos involuntarios y obviamente se les denomina liso porque la actina y la miosina no se disponen formando estrías. Entonces, ¿cómo es el proceso de la contracción? Para poder entender el proceso, vamos a ver la estructura de un músculo esquelético. Esto que tienen acá es una miofibrilla. Es una de las que forman el músculo esquelético. Acuérdense que cada fibra muscular, yo les dije que podía tener entre, si se acuerdan y vuelven para atrás, y volvemos al músculo esquelético, yo les dije que podía tener de 1000 a 2000 miofibrillas. Bueno, esta es una de las que, de una miofibrilla, como si yo le hubiera sacado una miofibrilla al músculo y la miro, ¿sí? A la fibra muscular y la miro. ¿Cómo está formada esa miofibrilla? Esta miofibrilla tiene filamentos de actina y filamentos de miosina. A los filamentos de actina se les denomina filamentos delgados y a los filamentos de miosina, filamentos gruesos. Entonces, ¿cómo están organizadas? Las miofibrillas están organizadas en lo que llamamos sarcómeros. Esto que tienen acá es un sarcómero. Un sarcómero está delimitado por dos líneas Z. ¿Y qué encuentro? Esto es lo que tienen representado acá. Miren, con líneas celestes están representados los filamentos de actina y con rojo los de miosina. Entonces, en las líneas Z, que es lo que determina un sarcómero, encuentro anclado o insertos los filamentos de actina, que es lo que están viendo acá. Miren, esa es la línea Z, esa es la línea Z, y inserto ahí los filamentos de actina. En esta línea M que tienen en el medio, que vendría a ser esto, tienen insertos los filamentos de miosina. Pero nosotros podemos distinguir en un sarcómero bandas, que son la banda H
Dime, ¿Qué función cumple el sarcómero? es la unidad que forma la miofibrilla, es la unidad que se contrae un sarcómero, se contrae el de al lado, se contrae el de al lado, se contrae toda la miofibrilla. Al contraerse todas las miofibrillas, se contrae el músculo. O sea, se contrae la fibra muscular y finalmente se contrae el músculo. Bueno, ¿Se entiende? gracias. Sí, El sí, sí. sarcómero es cada una de las unidades que están formando la miofibrilla. Entonces, es la unidad contráctil, porque cuando se contrae un sarcómero y se contrae el de al lado y el de al lado y el de al lado, se te termina contrayendo toda la miofibrilla, se te contrae toda la fibra muscular y al contraerse toda la fibra muscular, se contrae el músculo. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Entonces, puedo distinguir bandas. En esta banda que tengo acá, que es la banda H, es una banda que se le denomina oscura porque solamente encuentro filamentos de miosina. En esta banda que se le denomina I, se le denomina clara porque solamente encuentro filamentos de actina. Y esto que es la banda A, que es lo que me están representando acá, contiene la intersección de filamentos de actina y de miosina. Entonces, en esta zona solamente encuentro filamentos de miosina, es la banda H, pero en la banda A, que es un poco lo que me están representando acá abajo, encuentro filamentos de actina y filamentos de miosina. Puntualmente lo que encuentro es la intersección de ambos filamentos. Entonces, el sarcómero es la unidad que me forma la miofibrilla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los filamentos delgados, que son estos, de actina, se desplazan sobre los filamentos de miosina. Entonces, el sarcómero se contrae. Hacen este movimiento así. Se desplazan. Los filamentos delgados de actina se desplazan sobre los filamentos gruesos de miosina. Y así es como se contrae el sarcómero. Miren, se los muestro un poquito acá para que lo vean mejor. Acá tenemos un músculo, le saco una fibra muscular al músculo y puntualmente a la fibra muscular le saco una miofibrilla y la tengo acá. Esa miofibrilla tiene unidades repetidas que se llaman sarcómeros, que son estos que están viendo acá. Bueno, cada sarcómero está determinado por dos líneas Z. Acá tienen pintadito de celeste la actina, pintadito de rojo la miosina. Y acá le han hecho un zoom. Fíjense que no es una liñita. Ahora vamos a ver bien la estructura, pero miren la estructura de la actina y miren la estructura de la miosina. Bueno, entonces, acá tengo dos sarcómeros, uno al lado del otro, y acá también. ¿Cuál es la diferencia? Estos sarcómeros están relajados, estos sarcómeros están contraídos. Entonces los filamentos de actina se deslizaron sobre los filamentos de miosina. Entonces fíjense que el sarcómero se contrajo. Acá está contraído, acá está relajado. Pero, profe, solo se contrae la actina, la miosina no, ¿o sí? No es que se contrae la actina, se desliza la actina sobre la miosina. Hace este deslizamiento. Se desliza. Mirá, acá, fíjate dónde está la actina, esta es la miosina y esta es la actina. Acá te están mostrando el deslizamiento. Fíjate cómo la actina se está deslizando hacia allá. ¿La ves? ¿Cómo se desplaza la Claro. actina? Bueno, entonces cuando yo hablo de contracción, en realidad hablo de un deslizamiento de la actina sobre la miosina. Y ahora sí me voy a meter un poco más en la profundidad de la, de la forma de la actina y la miosina. Acá tenemos la actina. La actina está formado por proteínas globulares, por dos filamentos de proteínas globulares, y la miosina, que es de los filamentos gruesos, son dos cadenas proteicas que tienen lo que se llama una cabeza globular, que es esta.
Esto es lo que se llama la cabeza de la miosina. Son dos fragmentos proteicos, dos filamentos proteicos, y en el extremo tienen lo que se llama la cabeza de miosina. ¿Por qué son tan importantes esas cabezas de miosina? Por dos cosas. Primero, porque funcionan de palanca, fíjense acá, y me tiran a la actina. ¿Vieron que les dije que se desliza? Bueno, la cabeza de la miosina funciona como una palanca que engancha y tira a la actina. Y además, porque en esas cabezas de miosina encuentro una enzima que me hidroliza el ATP. Ustedes me van a decir, ¿y por qué? Porque la contracción muscular es un proceso que gasta energía, es un proceso que necesita ATP. Y ahí les voy a dar una explicación de algo que probablemente hayan escuchado alguna vez. Permanentemente nosotros estamos respirando y estamos generando ATP. Ese ATP, contraemos los músculos, se relajan. El ATP sirve no solamente para contraer el músculo, sino para relajarlo. Yo necesito una molécula de ATP para que se contraiga y una molécula de ATP para que se relaje. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona se muere? La persona se muere, todavía hay ATP para la contracción, pero cuando el músculo se quiere relajar, no hay ATP, porque esa persona no tiene más oxígeno. Entonces se produce lo que se llama el rigor mortis, que es cuando el cuerpo se pone duro. ¿Por qué está duro? Vieron que siempre es como que se da la idea del muerto que es duro. Es horrible lo que estoy contando. Pero pasa hasta en un animal. No sé si lo han visto alguna vez. O han escuchado hablar del famoso rigor mortis. ¿Lo han sentido alguna vez? Sí, profe, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Lo que pasó ahí es, la persona tenía oxígeno, todavía tenía ATP, se produjo la contracción de sus músculos, pero la persona falleció. Entonces, como no tiene más oxígeno, no hay ATP para que el músculo se relaje. Entonces, por eso, en los primeros momentos después de la muerte, está duro. Porque el músculo quedó contraído y no se pudo relajar. Eso es lo que se conoce como rigor mortis. Entonces, bueno, como para que sepan, igual después no me acuerdo dónde lo volvíamos a ver, creo que en muscular lo volvemos a ver, pero como para que tengan una idea a qué me estoy refiriendo. ¿Sí? El ATP es necesario en el proceso de la contracción muscular. Ahora, además de yo necesitar actina y miosina, que son proteínas contráctiles, este proceso de la contracción depende de dos cosas más. Por un lado, de proteínas que se llaman reguladoras, que son la troponina y la tropomiosina, que las ven acá, miren, acá está la troponina, y acá tenemos los filamentos de tropomiosina. Si se fijan, las dos están unidas a la actina. Acá tengo mi miosina, y estas bolitas celestes, que en realidad son proteínas globulares, me están representando a la actina. O sea que tanto la troponina como la tropomiosina están unidas a la actina. Entonces, estas dos proteínas que tienen acá se les llama proteínas reguladoras del proceso. Pero además de necesitar a estas proteínas, necesito al calcio. ¿Por qué? Porque, les cuento una cosa, la tropomiosina, que es esta que tengo acá, está unida a la actina en estos puntos que son los sitios de unión a donde debería venir a unirse con la miosina. Entonces, la tropomiosina está tapando los sitios de unión con la miosina. Es decir, los sitios de unión de la actina a donde debería unirse la miosina. Quiere decir que si yo quiero contracción, a la tropomiosina la tengo que correr. ¿Y quién la corre? Es la troponina. ¿Cómo es el proceso? El calcio se une con la troponina cambia de forma y me arrastra a la tropomiosina del lugar, la corre. Entonces, cuando la corre, quedan los sitios activos
para que se pueda unir con la miosina. Eso pasa siempre antes de cada contracción. El calcio se une con la troponina me corre a la tropomiosina, y ahí recién quedan los sitios activos libres para que se pueda unir la actina con la miosina. Entonces, si yo les pregunto, ¿quiénes intervienen en la contracción muscular? No es solamente la actina y la miosina, que son proteínas contráctiles. También necesito del calcio y también necesito de la troponina y la tropomiosina, que son proteínas reguladoras del proceso. ¿Se entiende hasta acá? Profe, perdón, yo no entendí la función de la tropomiosina. Es que en realidad lo que pasa es que la función que tiene es que se encuentra tapando los sitios de unión de la actina. O sea, la actina en esos puntitos debería unirse con la miosina, pero no puede porque lo está tapando la tropomiosina. Entonces yo la tropomiosina la tengo que correr de lugar para que la actina pueda unirse con la miosina. ¿Se entiende? Bien, bien. O sea que siempre que estamos en estado de reposo, o sea, relajados, digamos, los músculos, tenemos tropomiosina. Está siempre que no se está deslizando la actina sobre la miosina, la tropomiosina se corrió de lugar. Es decir, cuando la actina no se está contrayendo sobre la miosina, la tropomiosina me está tapando los sitios. Siempre hay troponina y tropomiosina unida a la actina. Entonces, cuando yo quiero hacer esa contracción, tengo que correrla a la tropomiosina de lugar. Pero siempre está la troponina y la tropomiosina unidas a la actina. Lo que pasa es que las tengo que correr si quiero que la actina se deslice y se una con la miosina. Bien, les cuento una cosa. Les he mencionado el calcio. El calcio, el calcio, el calcio, el calcio. Necesito calcio. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo hago para liberar el calcio? Yo les conté que los retículos sarcoplasmáticos contenían calcio. Y les dije, chicos, es muy importante eso que tiene almacenado ahí para la contracción muscular. ¿Cómo es el proceso? Bueno, hay neuronas que inervan los músculos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una neurona me libera un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Ese acetilcolina se combina con receptores del sarcolema, que para el que no se acuerda, el sarcolema era la membrana que me rodeaba la fibra muscular, y lo que hace es despolarizarme la membrana. Cuando una membrana se despolariza, yo sé que todavía no ven muchos, porque todavía algunos lo han visto antes y otros no, potencial de acción, pero cuando una membrana se despolariza, se genera algo que se llama potencial de acción. Ese potencial de acción se propaga por toda la membrana y llega a las invaginaciones de los túbulos T, que son esas invaginaciones que dijimos que teníamos. Cuando eso ocurre, se altera el retículo sarcoplasmático y me libera el calcio. Ese calcio que libera es el que se une con la troponina. O sea, este calcio que se libera es el que se une con la troponina, la cambia de forma y hace que la troponina me corra a la tropomiosina del lugar. O sea que el calcio que yo necesito para la contracción muscular está almacenado en los retículos sarcoplasmáticos. Entonces lo tengo que liberar para que se una con la troponina. Por eso decimos que el calcio es tan importante en la contracción muscular. Más allá de que necesitamos calcio para los huesos, como vimos ayer, el calcio es fundamental en la contracción muscular. Y ya van a ver qué pasa cuando una persona tiene alteraciones en la regulación del calcio. ¿Qué pasa cuando tiene de más o qué pasa cuando tiene de menos? Lo que pasa cuando tiene de menos es que se producen alteraciones en la contracción muscular. Porque no solo necesito el calcio para almacenarlo en mis huesos, sino que también necesito el calcio para la contracción muscular. ¿Se entendió?
Sí, ¿y qué pasa cuando tiene de más? Cuando tiene de más calcio, generalmente, a ver, nosotros siempre hablamos del calcio en sangre. Entonces, yo puedo tener cuando tengo una hipocalcemia en la sangre, generalmente hay alteraciones en la contracción muscular. Cuando el calcio, hay hormonas que regulan la calcemia en sangre. El calcio pasa de los huesos a la sangre y de la sangre a los huesos. Entonces, si yo tengo exceso de una hormona o de otra, ya lo vamos a ver en endocrino, cuando tengo exceso de una hormona determinada, hace que yo tenga mucho calcio en sangre. Si tengo mucho calcio en sangre, es porque mis huesos tienen poco calcio. Y entonces eso hace que los huesos se vuelvan frágiles. Y al revés, hay otras hormonas que cuando están en exceso, hacen que el calcio se almacene en los huesos y no me quede calcio en sangre. Y ahí es cuando empiezan las alteraciones en la contracción muscular. Entonces, no es bueno ni el exceso ni el déficit, ninguno de los dos. Porque si tengo mucho calcio en sangre, es porque tengo poco en los huesos. Y si tengo mucho en los huesos, tengo poco en la sangre. Y también es un problema. Entonces, como siempre decimos, ya lo van a ver en endocrino, el equilibrio. Ni mucho ni poco. Profe, ¿y la hipertrofia tiene que ver también con la cantidad de calcio que tengamos en el músculo o no? La hipertrofia lo mismo que la hiperplasia, está relacionada con ya sea el aumento de las células o con el aumento en el tamaño de la célula. Hay muchos factores que te pueden llevar a la hipertrofia, pero no, generalmente cuando vos tenés alteraciones en el calcio, por ejemplo, se dan espasmos nerviosos, es decir, que el músculo se contrae, por ejemplo, involuntariamente. Hace como un espasmo. Entonces la contracción no es eficiente. Eso generalmente es lo que se produce cuando tenés alteraciones o tenés poco calcio en sangre. Bien, vamos con el último tejido nervioso. En este tejido vamos a encontrar las neuronas, que son las que se encargan de generar y conducir impulsos nerviosos, pero no son las únicas que forman estos tejidos, porque también tenemos lo que se llaman las células de la glía. Esto que tienen acá es un tipo de neurona, es como la que siempre se representa. La neurona tiene un cuerpo donde está el núcleo. Estas prolongaciones del citoplasma se llaman dendritas, es por donde entra el estímulo. Esto que tenemos acá se llama axón. Ese axón está rodeado por una sustancia que se llama mielina, que forma una vaina, que está interrumpida en algunos puntos donde no hay, que se llaman nodos de Rambier. Y el extremo terminal es lo que se llama el axón. Entonces, el impulso nervioso entra por acá, salta, porque el impulso nervioso es saltatorio, y llega al axón terminal y pasa a otra neurona. Así es como se conducen los impulsos nerviosos. Entonces, esta es la célula encargada de generarlos y de conducirlos. Esta vaina de mielina que tienen acá en el axón hace que el axón sea aislante. Entonces el impulso va saltando y eso hace que se conduzca mucho más rápido el impulso. Ya lo van a ver, no se preocupen en nervioso, vamos a ver esto en suma profundidad. Esto es simplemente para que se den una idea cómo es la estructura de una neurona. Pero además, en el tejido nervioso también encuentro células de la glía. Las células de la glía no te generan y conducen impulsos nerviosos, sino que cumplen otras funciones. Y tengo algunas que forman parte del sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo y la médula, y otras células que forman parte del sistema nervioso periférico. Entonces, ¿qué células forman parte del sistema nervioso central? La astroglía, que me da sostén y nutrición de las neuronas, la oligodendroglía, que sintetiza esa mielina que vimos en el axón, la microglía, que hace fagocitosis en el sistema nervioso central, las células ependimarias, que lo que hacen es facilitar el desplazamiento de un líquido que vamos a encontrar en el sistema nervioso central, que se llama líquido cefalorraquídeo, y las células del plexo coroideo, que son las que sintetizan ese líquido cefalorraquídeo. Ese líquido también es una protección más que tenemos. Además de los huesos, como el cráneo o la columna, tenemos meninges, y además tenemos este líquido cefalorraquídeo.
Entonces, fíjense que ninguna de estas conduce ni genera impulsos nerviosos. Generalmente o nutren a las neuronas, o sostienen a la neurona, o sintetizan la mielina de las neuronas. De hecho, en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann sintetizan la mielina de las neuronas del sistema nervioso periférico. Y las células satélite sostienen, protegen, nutren. Entonces son células que no generan y conducen impulsos nerviosos, sino que están como para apoyar y ayudar a las neuronas. Entonces nuestro tejido nervioso tiene neuronas y células de la glía. No se hagan problema por esto, porque en nervioso lo vamos a volver a ver en detalle. De nuevo las células de la glía, cómo funciona una neurona, y los tipos de neuronas, porque no existe un solo tipo de neurona. Esta que tienen acá es una típica neurona sensorial. Son las neuronas que captan los estímulos y los llevan hacia el sistema nervioso central. Estas dos neuronas, esto se llama, estas formas, fíjense por ejemplo acá el axón es corto o puede ser inexistente, y acá el cuerpo de la neurona está en el medio y tengo dos axones. O sea, fíjense que las estructuras son totalmente distintas. Bueno, este tipo de neurona es el tipo de neurona que encontramos en las interneuronas, que son neuronas que están solamente en el sistema nervioso central, como retransmitiendo la información. Y este tipo de neurona que tienen acá es típico de las neuronas de proyección, que son neuronas que están solo en el sistema nervioso central, o de las neuronas motoras. La neurona motora hace el camino contrario a estas. Lleva la información desde el sistema nervioso central hacia los efectores. Por ejemplo, músculos o glándulas. ¿Qué quiere decir? Yo me pincho, me quemo. Hay neuronas sensoriales que llevan la información desde mis receptores hacia el sistema nervioso central. Te va a dar una respuesta, che, saca la mano, y hay neuronas motoras que van a traer esa información y yo voy a sacar la mano. Eso en milisegundos. Entonces, la neurona sensorial y la neurona motora hacen como el camino inverso. Son tipos distintos de neuronas. Esto también lo volvemos a ver en sistema nervioso. ¿Ha quedado alguna duda del tejido nervioso? Profe, a mí me dio duda, ¿cuánto miden? ¿Qué? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide quién? Las neuronas que usted mencionó. Depende, las neuronas motoras pueden ir desde, por ejemplo, desde la médula o desde el encéfalo hasta un músculo. Depende de la neurona. Hay neuronas que son mucho más largas y hay neuronas que son más cortitas. Depende de la neurona. ¿Y las neuronas se pueden como quemar o morir o solamente reducen su capacidad? No, se pueden morir. Es más, como vimos nosotros, nacemos con una cierta cantidad de neuronas, se multiplican hasta una cierta edad y llegan a una cierta edad donde no se multiplican más. Llegan al estado de madurez, pero sí, se van muriendo. Hay sustancias que van matando a esas células, como se puede matar a otras células del cuerpo. Pero sí, las neuronas se pueden ir muriendo. ¿Sí? Totalmente. Sí. Gracias. De nada. ¿Ha quedado alguna duda? Bueno, muchachos, entonces, llegamos hasta acá con la teoría de tejidos. A la vuelta de las vacaciones vamos a hacer el TP, y también ese día lunes vamos a ver las dudas que les hayan quedado respecto a el global que tienen el día martes. Profe, ¿no nos van a dar más casos clínicos? Sí, ahora estamos por darle uno para que se lleven para las vacaciones. Ah, buenísimo. Sí, quédate tranquila que sí. Así que, a la vuelta de las vacaciones hacemos TP, rendimos global, que descansen, buen receso, aprovechen para ponerse el día, pero también para descansar. Que descansen, chicos. Nos vemos en una semana. Chao, profe. Chao, profe. Chao, gracias. Chau, chau.